están? Soy Natalia de Natojoyas y en este video les quiero mostrar cómo nos vamos a inspirar de una obra de arte. En este caso es la obra Summer de Alphonse Mucha, un ilustrador que fue tremendamente importante para toda la corriente del Art Nouveau que a mí me encanta. Seguramente ustedes habrán visto las ilustraciones de este señor, pero quizás no lo conocían. Me encantaría extenderme más en eso, pero lo importante es que lo que vamos a ver aquí es cómo vamos a sacar de una obra de arte que ya existe y es tremendamente famosa, vamos a sacar una paleta de color y vamos a sacar un estilo para diseñar. Este es solo un ejemplo y es una invitación a que ustedes lo hagan con lo que quieran. Puede ser una imagen como esta, puede ser un paisaje, puede ser un dibujo de alguno de sus hijos, no tengo idea. Realmente las inspiraciones están por todos lados, pero lo importante es que cuando ustedes elijan su inspiración, la sientan de alguna manera, porque ya estamos llenos de información gráfica por todos lados y elegirla cuesta un poco. Yo les digo que se dejen llevar por lo que sienten. Vamos a ver cómo resulta este proceso. Estos son los colores que elegí para hacer la pulserita con inspiración en Mucha, en esta imagen que está acá. Quise ir por un tema un poquito más pastel, pero agregando el toque del rojo que me parece súper interesante y como bastante rococó, así como que me hace acordar un poquito al rococó. Obviamente esta imagen de acá también tiene un montón de detalles, tiene mucha feminidad, entonces voy a tratar de eso, traducirlo con las mostacillas y para eso voy a usar un truco, que es un truco que les he mostrado algunas veces antes, que tiene que ver con el diseño desde el caos. Por supuesto que mi pulserita va a ir con patrones, entonces necesito encontrar patrones que no sean tan lisos, que no sean tan planos. Quizás un patrón así me pueda servir, pero yo también quiero agregarle volumen y tampoco quiero que sea tan regular, quiero hacerlo un poquitito más desordenado. Entonces para eso voy a usar el azar. ¿Cómo lo hago? Voy a hacer una especie de guía. Y esta guía lo voy a hacer hilando al azar en esta aguja que es bastante delgada, que tiene un hilo cualquiera, ¿ya? En donde van a ir quedando las mostacillas. Y en esta cajita de acá tengo un montón de mostacillas al lote. Son puras mostacillas que a mí me van sobrando de proyectos anteriores y que me quedan acá en la mesa. Y en vez de recopilarlas y ponerlas todas en su lugar, las pongo en este tarrito que me sirve un montón para encontrar patrones que de otra manera no se me ocurrirían. Miren. Vamos a empezar hilando. Como esta aguja es tan puntiaguda, es mucho más fácil que entren todo tipo de mostacillas acá. Y miren lo que empieza a salir. Ya tengo aquí un hilado al lote de todo lo que pude rescatar de esta cajita. Podría haber seguido, pero en realidad una de las cosas que yo siempre digo es que hay que tomar decisiones y yo decidí que voy a llegar hasta acá con este hilado random al lote. Espero encontrar al observar algunos patrones que tengan que ver con lo que estoy buscando, que en el fondo lo que quiero hacer es una pulsera con estos colores, pero que tenga patrones un poquitito más complejos. Quiero usar volumen, quiero usar el dorado y quiero usar este rojo de una manera sutil, así como estaba en la imagen que vimos al principio. Así que quizás de aquí voy a poder sacar algunas ideas para poder diseñar ese tipo de patrones. Y para poder encontrar esos patrones necesitamos dos cosas. Observar lo que hay aquí y estos vástagos que me van a ayudar a identificar los patrones, a poder repetirlos o quizás ir cambiando los colores entre ellos para ver qué resulta. Aquí veo algo interesante, unos celestes combinados con algunos rosados y este dorado de aquí. Entonces voy a empezar a tratar de darle una intención. Voy a empezar rodeando la rocala más gordita con estos separadores que le dan un toque como más terminado. Y después voy a poner estos celestes. Acá tengo dos tonos de celeste. Voy a usar los dos. Voy a usar el oscuro y voy a usar el más claro. Después vuelvo a tener un dorado. Y aquí voy a empezar con el rosado. También separado, pero esta vez por separadores. Y lo voy a poner 3 veces para darle más intención. Y después lo voy a coronar con un cristal que le va a aportar brillo y suavidad al patrón. Miren,
Eso me gusta mucho. Vamos a seguir observando a ver si este patrón me dice algo más. Estoy interesada en los volúmenes, así que voy a observar principalmente en donde hay volúmenes. Eso de ahí también está interesante. Voy a aprovechar de agregar este verde que está acá, que es tan pastel. Para dar una intención de color, puedo poner 3 colores juntos, 3 délicas del mismo color juntas. Ahora para darle una especie de descanso voy a poner 3 délicas doradas juntas. Y entonces para el toque de rojo le voy a poner aquí en el centro una trama bien sencilla. Yo aquí ya tengo la mitad de mi pulsera, que tiene que ser de 13 centímetros, entonces la mitad debería ser de 6,5. La voy a dejar de este tamaño y la voy a hacer simétrica, es decir, este lado de acá va a ser igual al otro lado de la pulsera. Eso es lo que a mí me gusta conseguir con este tipo de patrones al azar, que esta vez hilé muy poquitito, se me hizo corto pienso, pero de todas maneras igual logré diseñar lo que más o menos tenía en mente, que es un patrón con tonos pasteles, con harto dorado y harto volumen, para mí bastante rococó, que de alguna manera hace como alusión a nuestro referente. Y por supuesto hacer que el rojo destaque, poniéndolo en el centro, pero en una cantidad muy mínima. Ahora voy a hilar la otra mitad de la pulsera en este vástago para que después pasarla al cordelito sea súper fácil. Pero la voy a hilar en el otro sentido del vástago. Ahora que hile voy a tener cuidado de que el extremo de la pulsera me quede al borde del vástago para después poder traspasarla mucho más fácil. Ya van a ver. Entonces voy a empezar copiando desde aquí. ¿Se fijan cómo voy copiando pero al revés del vástago? Esta vez el circulito está acá y la punta está acá. Ya van a entender por qué. Listo, miren. Quedó exactamente igual, pero con la punta del vástago mirando hacia el otro lado. Porque así voy a poder sacar directamente desde el vástago y meterlo en el cordel para que el inicio de la pulsera quede en el inicio del cordel. Voy a dar vuelta a los dos para que entiendan bien cómo es el sentido de esta cosa. Y ahora lo voy a empezar a hilar súper fácil desde el vástago hacia mi cordel con punta. Saco con la mano mirando hacia abajo y después giro la mano, a veces se caen, para conservar el sentido del diseño. Trato de sacar de a poco porque estos que tienen harto volumen son un poquito más difíciles de mantener firmes en el dedo. Y a veces se caen los cristales o se cae una que otra mostacilla por ahí. Pero no importa, sigue siendo muy fácil y rápido hilar todo esto. Ya hilé la primera mitad de la pulserita y ahora voy a continuar con el otro vástago. En esta parte del centro voy a introducir el dije que ya tiene su argollita. Y voy a continuar. Listo. Hacer este tipo de pulseras es muy rápido, la construcción es muy rápida, sobre todo si te ayudas con los vástagos y con un cordel con punta. En lo que más nos demoramos hoy fue en el diseño, porque fue bastante intrincado. Hay diseños que son muy sencillos y que son igual de hermosos, pero esta vez yo lo quise hacer muy rococó, haciéndole honor a todos los detalles que tiene la ilustración de Mucha.
Esta pulserita tiene 13 centímetros, así que la voy a hacer con la terminación de nudo. Para eso voy a insertar en el final del cordel, en donde está el nudo, que lo voy a cortar. Lo corté en diagonal para que sea más fácil. Voy a insertar estas 3 rocalas número 8 doradas. Voy a hacer un nudo. Voy a dejar una colita como de medio centímetro, algo así. Voy a correr mis rocalas hacia el nudo y después voy a hacer otro nudo que va a firmar las rocalas para que no se muevan. Así. ¿Ya? Y ahora voy a medir esta hebrita que quiero que sea de 6 centímetros. Y voy a hacer otro nudo a los 6 centímetros. Ahí está, listo. Y ahora voy a correr todas las mostacillas hacia el nudo que acabo de hacer. Así. ¿Ya? A este lado voy a copiar lo mismo entonces que hice a este lado. Nudo, 6 centímetros, nudo, 3 rocalas, nudo y una colita de medio centímetro. Al hacer el nudo al final de la pulserita, al final de las mostacillas, dejen unos 3 o 4 milímetros de cordelito para que eso le dé holgura a las mostacillas de la pulsera. Y ahora corto medio centímetro y ahora voy a quemar estos nuditos. Voy a quemar despacito por la parte azul de la llama para que no se ponga negra la pelotita sintética que estoy tratando de hacer. Ahí igual se prendió un poquito, pero no importa porque este cordel es un poco más oscuro. Y después aplasto hacia el nudo con la yema del dedo para formar una pelota sintética y que no se vayan a salir estas rocalas. Al otro lado hago lo mismo. Cuento unos segundos y aplasto hacia el nudo para sellar. La pulserita está casi lista, lo único que me falta es hacer aquí el nudo ajustable. Y para eso voy a cortar 20 centímetros de mi cordel y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto de esta manera. Voy a pasar el cordelito que acabo de cortar por debajo de las 2 hebras de la pulserita que están cruzadas. Y voy a hacer una vueltita desde la izquierda hacia la derecha. La voy a ir afirmando. Es bueno que lo vayan afirmando así con el dedo, ¿ya? Paso por este cordel pasó por detrás de las hebras y después pasó por sobre las hebras. Ahora de este lado, el cordel que estaba en la derecha, lo voy a bajar por sobre la hebra que acabo de cruzar y voy a afirmar ahí, en el cruce. Y después este cordelito que quedó hacia abajo, lo voy a pasar por debajo de todo. Debajo de las 2 hebras de la pulsera y debajo de ese circulito y por ahí lo voy a sacar. Me va a quedar un nudo así y este lo voy a apretar. Bien apretado porque este nudo después con el tiempo cede un poco. Ya, ahora hago lo mismo pero hacia la izquierda. Doblo mi cordelito por encima, afirmo, este va hacia abajo, afirmo, ahora paso por debajo de todo, mientras sigo afirmando y por debajo del circulito y sale hacia arriba y ahora vuelvo a apretar. ¿Ya? Ahora ahí si se fijan queda un poroto, eso me indica que ahora debo empezar por este lado. Desde izquierda a derecha afirmo, este de aquí pasa por sobre el bracito que acabo de tirar para allá, afirmo y después voy pasando por debajo de todo, debajo, saco por la vueltita de este lado y aprieto. Se fijan que el poroto ahora quedó a este lado, desde este lado entonces voy hacia el otro lado, hacia el izquierdo, bajo por sobre el brazo y ahora por debajo de todo.
Una alumna me decía que esto era encima, debajo, debajo. ¿Ven? Encima, debajo, debajo. Veamos de nuevo. Esto lo deben hacer unas 4 veces por lado y lado. ¿Ya? ¿Ven? Si se dan cuenta, este cordelito está un poquito suelto. Lo voy a apretar ahí. Encima, debajo, debajo. Y saco. Vuelvo a apretar. Y una última vez. Encima, debajo, debajo y entre medio. Y aprieto. Y ahora vamos a quemar con mucho cuidado para no quemar ni el nudo ni las hebras de la pulsera. Ideal que en esta parte de aquí yo agarre el nudo en el aire. Si se dan cuenta, eso es para no quemarme. El problema no es tanto que me quemo, que también es un problema. El problema es que al quemarme suelto el nudo y al final me puede quedar la escoba. Así que de a poquito tengo que tenerlo bien afirmado por la parte azul de la llama. Y cuento unos segundos y aprieto hacia el nudo con la yema del dedo. ¿Ya? Nunca hagan así. Si ustedes hacen así les va a salir una oreja y no va a quedar bien sellado el nudo. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. A mí me gusta despeinar un poco la hebra. Siento que el calor entra más parejito desde la parte azul. Lo ideal es que no se les prenda llama. A mí a veces se me prende porque soy un poco impaciente. Y aprieto. Y listo. Miren qué belleza de pulsera. Yo la encuentro súper delicada, llena de color, llena de detalles, con los colores de la inspiración que era esta ilustración de Mucha. Ahí me la estoy poniendo. Con este sistema no es necesario que tengamos tallas, porque le van a quedar bien a todo el mundo. Súper bonito detalle para regalar o para vender. Ustedes le pueden dar un significado, el significado que ustedes quieran. La gracia de este tutorial es que vean cómo desde una imagen podemos sacar no solamente paleta de color, sino que todo lo que esta imagen nos está contando, ¿cierto? Nos está contando de una mujer muy delicada o no delicada, digamos, femenina, con una aura súper calmada, que eso está representado por los colores pasteles, pero a la vez está llena de detalles. Por lo tanto, yo quería que mi pulsera quedara llena de detalles, como rococó, ornamentos de tipo joyas, tipo flores, bastante ornamentado, y así quería que quedara la pulsera también. Y con el detalle del rojo, que es en el fondo como el mensaje de esta foto, el mensaje de esta imagen, un destello rojo fuerte, es el único color que no es pastel en toda la paleta de color. Y asimismo, ustedes pueden tomar la imagen que a ustedes les inspire. Pueden tomar ilustraciones de cualquier artista, obras de arte, pueden incluso tomar paisajes, pero lo importante es que reciban, por un lado, la paleta de color y por otro lado, todo lo que esa imagen además les comunica. Ya sean detalles, simpleza, modernidad, clásico, un montón de cosas que ustedes pueden impregnar en su pulserita en este caso. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el resultado? A mí me encantó. Pude traducir en gran parte lo que hasta ahora me inspiraba. Por un lado, la paleta de colores, pastel. Por otro lado, todo el tema del rococó, de la cantidad de detalles que tiene. Y ahora tengo una pulserita que me recuerda esa obra, pero que además en todo el proceso fue agarrando su propia personalidad. Esto lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Las posibilidades son infinitas. Yo acá les mostré un proceso de cómo diseñar, de cómo empezar. Una cosa es elegir nuestro referente, después sacar una paleta de color y después sentarse a la mesa a realmente hilar. Son 3 etapas bastante difíciles en donde tenemos que tomar decisiones. Ese es el secreto, chiquillas. Tomar decisiones en estos procesos se hace fundamental. Y aunque parece que estamos dejando cosas de lado, solamente nos enseña. Y ya la próxima vez vamos a aprender de lo que hicimos y de lo que no. Espero que les haya encantado. A mí me encantó. Tengo una pulsera nueva para mí.
Y si quieren ver más videos como este, les invito a inscribirse en este canal de YouTube, porque vamos a estar constantemente publicando este tipo de contenido. Si quieren saber qué pasa en el día a día en Nato, las invito a seguirnos en nuestro Instagram, nato-joyas, o a visitar nuestra tienda online en donde vas a encontrar desde talleres online, pasando por materiales, cajitas de materiales, hasta las joyas más hermosas que nosotros hacemos. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Hasta el próximo video.